Shalom, un abrazo y bendiciones a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que la paz del Eterno restaure y fortalezca grandemente su alma. Amén. Estamos en la Parashá Yitro, en el Perek 18, Pasuk 19, y dice así: Ahora oye mi voz, te aconsejaré, y que esté Dios contigo. Tú serás para el pueblo delante de Dios, y tú expondrás sus cuestiones delante de Dios. Los advertirás sobre las leyes y las enseñanzas, y les harás saber el camino por el cual se conduzcan, y la forma en que procedan. Además, tú observarás de entre todo el pueblo hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres de confianza, que repudian el soborno, y las nombrarás jefes de millares, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de decenas, y juzgarán al pueblo en todo momento. Entonces será que todo asunto importante lo traerán a ti, mientras que todo asunto menor lo juzgará ellos. Así aliviarás de sobre ti y ellos cargas contigo. Si harás estas cosas, si te la ordena Dios, entonces podrás mantenerte, y también todo este pueblo a su lugar llegará con paz. Encontramos las palabras de Yitro en esta lectura y dándole consejos precisamente a Moshe Rabbeinu, porque cuando él mira y ve que el pueblo está delante de Moshe desde la mañana hasta la noche, entonces él sugiere, habla con Moshe y le dice que esto es muy desgastante, en otras palabras, que está produciendo mucho desgaste, no solamente a él, pero especialmente al pueblo que está desde la mañana hasta la noche esperando resoluciones, consejos y situaciones que necesitan resolver. Y entonces esto le llama la atención a Yitro, y algo que llama la atención es, pareciera de entrada como si le estuviera ordenando Moshe, pero no es de ninguna manera así, sino todo lo contrario. Tiene un carácter muy interesante, porque tiene un carácter con una tonalidad de humildad. Dice, viene, ahora oye mi voz, te aconsejaré, y que esté Dios contigo. Tú serás para el pueblo delante de Dios, etcétera, etcétera. Y dice, y tú expondrás sus cuestiones delante de Dios. Es decir, pues tú vas a tener que orar, tú vas a tener que pedir al Eterno dirección. En muchos casos la gente necesita consejo. Dice, los advertirás sobre las leyes y las enseñanzas. Esto quiere decir que desde luego pues el pueblo de Israel necesitaba en primer lugar conocer las leyes, las enseñanzas, las instrucciones que el Eterno estaba proveyendo ya durante el camino. Incluso ya les había hablado acerca del Shabbat. Entonces estos serán temas que serán mayormente abundantes dado a la entrega de la Torá que se daría en este contexto. Entonces esto generaría, como todo, dudas, preguntas y aclaraciones por parte, en este caso, del líder, que sería Moshe. Entonces, este es el contexto, este es el ambiente que se respira, esta es la situación. Por un lado, todo lo que está pasando en el campamento está enfocado a mirar, a ver con expectación lo que el Eterno está diciendo y está enseñando, pero también el pueblo se está levantando para hacer rectificaciones y para
hacer algunas situaciones que resuelvan seguramente problemas entre ellos, problemas familiares, etcétera, y también de saber cómo operan las diferentes leyes en las diferentes circunstancias, en el Shabbat, en las fiestas, y en este caso era el Shabbat el que ya se había dado, y algunas otras leyes prácticas que tienen que ver con santificación. Por lo tanto, precisamente se dice, y juzgarán al pueblo, todos estos hombres que serán puestos por ti, juzgarán al pueblo en todo momento. Entonces será que todo asunto importante lo traerán a ti, es decir, aquellos asuntos importantes o de gran relevancia que no puedan resolver ellos, pues que te los traigan a ti, mientras que todo asunto menor los juzgarán ellos. Así aliviarás de sobre ti y ellos cargarán contigo, es decir, te van a ayudar. Si harás esta cosa, si te la ordena Dios, y este es el punto muy, muy importante, si te la ordena Dios, es decir, yo te doy el consejo, ponlo en las manos del Eterno, y si el Eterno dice que el consejo es correcto, pues adelante. Y eso es lo que llama la atención. No le está mandando que haga lo que él quiere, no, porque al final del día pues era su suegro y lo respetaba y era un hombre de sabiduría, indudablemente, Yitro. Y en las cuestiones de administración, si ustedes recordarán, entre otras cosas, en su currículum, por decir así, estaba que fue consejero de Paró, nada más ni nada menos. Entonces, sabía de administración, desde luego que sí sabía moverse en las cuestiones administrativas de Egipto, y por lo tanto era un hombre versado, era un hombre con experiencia, y por eso cuando vio que estaba en el pueblo desde la mañana hasta la noche esperando soluciones, consejos, etcétera, entonces le aconseja a Moshe que haga esta situación de nombrar jefes de cientos, de millares, de cientos y de decenas, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque esto causaría que esa carga que él tenía de todo el día y toda la noche se mermara, y así incluso el mismo pueblo podría en aquellas cosas que eran muy sencillas las resolverían indudablemente estos varones que eran llamados. Y por el otro lado, pues entonces vemos que el consejo que da el mismo Yitro es, bueno, ora al Eterno, y si el Eterno dice que lo que te estoy diciendo es correcto, pues ponlo por obra. Esto es algo muy, muy importante, porque de aquí aprendemos a cómo dar consejos. La mayoría de la gente cuando aconseja algo, o sea, no es como le estás diciendo a la persona, así lo tiene que hacer. Porque tu visión es superior, porque tu sabiduría es superior, y tú impones sobre la vida de las personas las cosas que tienen que hacer, y no debe de ser así. Debemos, desde nuestra perspectiva, decirles qué pueden mejorar y cómo pueden mejorar definitivamente, pero nunca imponiendo nuestro consejo como lo hizo Yitro. Le dijo qué podía hacer, cómo debía ser y cuáles fueron o deberían ser los resultados cuando él aplicara el consejo que él estaba dando. Entonces, esto es muy importante, pero lo más importante de todo acá, cuando se da consejo, es que no se imponga, sino que la persona pueda decidir en base a la tefilá y en base a que el Eterno ponga en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es muy importante, no es nada más
imponer un consejo, o sabes qué, esto es lo que tienes que hacer o esto es lo que vas a hacer. No, nosotros debemos aconsejar y dar y decir, mirando el problema, la solución del problema, el consejo apropiado para que se resuelvan las situaciones y consecuentemente darlo si es posible. El mayor consejo es que ore a Hashem y que si ese consejo es un consejo sabio, lo aplique en su vida. Y esto es muy, muy importante que no se nos olvide. Porque la mayoría de la gente cuando da un consejo impone. No, es que tú tienes que ser. No. Un hombre sabio, un hombre de Dios, una mujer de Dios debe de dar el consejo y decir, pero ora a Hashem y que Él disponga en tu corazón. Eso es lo que se tiene que hacer. Porque a veces incluso hasta por dar el consejo, en esa circunstancia a veces se genera un problema. Y pues, ¿para qué tener problemas si ya encima tienes un paquete con algo que resolver y luego resulta que te dan un consejo y hasta sales en enojo con la persona que te está casi imponiendo lo que tienes que hacer? Y hasta a veces hasta con maldiciones, porque si no lo haces te va a hacer esto y aquello. No, eso no se puede hacer. Un consejo debe ser un consejo con sabiduría y un consejo que traiga shalom, que traiga bendición a la vida de las personas y no como vemos acá, y no desgaste, y no ofenda, y no presione más de lo que ya está. A veces las personas están presionadas con el tema de la situación que está viviendo y todavía llega alguien y les impone qué es lo que tienen que hacer. Ya de ahí, en ese punto de imponer, ya está la cosa mal. Puede ser un buen consejo, pero si tú llegas imponiendo el consejo, ya lo fastidiaste, ya fastidiamos la cosa. Entonces, la mejor manera de aconsejar es hacerles ver las situaciones que deben o pueden resolver o hacer y con sus consecuencias. O sea, no nada más es una. El consejo no es solamente, mira aquí Yitro aconsejaba que instruyera al pueblo. Eso es muy importante. Miren, si nosotros no instruimos, si nosotros no enseñamos las leyes, pues la gente cuando llega con muchas preguntas y muchas encrucijadas, muchas dudas, con ignorancia pues. Y entonces eso crea mucha carga de trabajo para los líderes. Hay gente que no le gusta preguntar, pero comete muchos errores. O simplemente hace las cosas, pero no las hace correctamente. Y es porque no pregunta, porque no se asesora de sus líderes. Y esto es importante, que cada uno sea consciente de que si uno no sabe, tiene que preguntar, tiene que acercarse a sus líderes o mandarles un mensajito y decirles, necesitamos saber de esto, y entonces ya el líder se abocará a resolver el problema o de instruir precisamente para que pueda ellos resolver el problema. Esto es algo muy importante. Todos nuestros hermanos son como pequeños niños, son bebés y tienen que crecer, y en ese crecimiento nosotros le tenemos que estar instruyendo. Al niño pequeño se le viste, se le alimenta, se le cuida, se le asea, etc. Pero a la medida que va creciendo, va asumiendo incluso el conocimiento de cómo hacer las cosas y empieza a resolver su vida, vistiéndose, poniendo zapatos, etc. Todo esto es precisamente de lo que está hablando Yitro, que era necesario que al pueblo se resolviera ese asunto, porque
el asunto no solamente se resolvía con poner los consejeros, sino se resolvía instruyendo a la gente para que supiera el pueblo qué hacer en su momento. Bueno, sabios consejos indudablemente de un hombre que tenía sabiduría y que pues era el suegro de Moshe. Y ciertamente el Eterno puso en su corazón que este consejo era sabio y lo llevó a cabo. Que tengas un buen día y que te ayude esta reflexión. Shalom, shalom.